yo soy Tamara Durant. Hola, yo soy Andrea Ugarte. Y yo soy Mariana Salazar. Las tres somos cofundadoras de Psicólogamente Perú. Somos psicólogas y psicoterapeutas psicoanalíticas. Y bueno, si bien cada una tiene su especialidad, creo que nos ha juntado que las tres hemos estudiado juntas, que tenemos como varios años de experiencia trabajando en consultorio. Y bueno, ahora hemos incurrido en el mundo del podcast, que es algo nuevo, pero que nos ha gustado mucho la experiencia. Y vamos a contarles ahora un poco de qué trata esto y por qué la motivación de hacer este podcast, ¿no? Y además nos juntamos primero como psicólogamente en la época de la pandemia, porque sentíamos esta necesidad de compartir información, ¿no? Y referencias que nosotras como profesionales de la salud mental teníamos, y en una época de crisis en la pandemia que puso un poco sobre la mesa la necesidad, ¿no? De priorizar la salud mental, darle más importancia a la psicología, y hacían falta muchas voces de profesionales, ¿no? Que tuviéramos alcance. Los psicólogos siempre estábamos un poco tras bambalinas, ¿no? Sí. Bueno, y en pandemia empezamos a hacer contenido en redes sociales, ¿no? En especial en Instagram. Y bueno, nos juntábamos a pensar un poco como qué temas podrían ser como interesantes, ¿no? Y también para acompañarnos un poco, ¿no? Todos estábamos como metidos en la casa y empezamos a crear diferentes cosas. Y luego vimos que había mucha demanda de atención también, ¿no? Entonces pudimos crear un grupo de terapeutas que ahora trabajan con nosotros, un gran equipo de terapeutas en realidad, y recibimos atenciones particulares y luego hemos ido haciendo también talleres, charlas, capacitaciones para empresas, para colegios. Conforme vimos que, ¿no? Y en relación a lo que nos escribían, también nosotros empezamos a abrir más espacios, ¿no? Y creo que no nos dimos cuenta cómo fue creciendo, pero en estos 4 años casi hemos crecido bastante, ¿no? Y creo que ha sido, bueno, genial ir creciendo de a pocos, pero juntos, ¿no? Sí, y creo que algo que también nos diferencia un poco es que tenemos una mirada psicoanalítica, ¿no? Y a veces nos preguntan, ¿qué es eso, no? ¿Qué es el psicoanálisis? Claro. Pero creo que la idea es un poco cuestionar un poco algunas cosas y no hacer como generalizaciones, sino tratar de aterrizarlo lo más posible a cada persona, ¿no? Haciendo preguntas, ¿no? Pensando el contexto, la singularidad de cada quien. Y un poco la idea siempre es transmitir eso en palabras sencillas y que puedan un poco acompañar y ayudar a la gente que nos lee, que nos escucha, ¿no? Y desde ahí un poco invitar a pensar un poco también como qué es la salud mental para cada uno. Es verdad, ¿no? Porque, claro, el psicoanálisis es una teoría psicológica más de las muchísimas que hay, ¿no? Y cada una tiene su enfoque y su forma de atender, de pensar, ¿no? Pero al final todos los enfoques psicológicos tratamos de entender la realidad y de ayudar a las personas a llegar a mayor bienestar, ¿no? Y un poco lo que nos pasaba a nosotras cuando empezamos todo este camino, ¿no? En las redes y de Psicólogamente y como centro, y que creo que fue lo que al final nos ha motivado un poco también a buscar el espacio del podcast, ¿no? Es que veíamos que, claro, las redes magnifican mucho la información, y cuando hay necesidad de hablar desde algo, usualmente las personas que tienen más llegada, más voz, más micrófono, no necesariamente con toda la buena intención quieren ayudar, quieren dar una opinión, y de eso hay bastante, pero no necesariamente tenían o tienen una formación profesional en salud mental, y mucho de lo que comparten puede estar muy bien intencionado, pero la gente que los escucha se confunde mucho qué es una opinión, ¿no? Qué es una vivencia personal que nos lleva a cierta conclusión, y qué cosa es ya una mirada profesional, y termina siendo un poco confuso, ¿no? Y nosotras sentíamos que, claro, que en este momento todo surgió en la pandemia, ¿no? En este momento de crisis se necesitaba mucha ayuda, y decíamos, ¿dónde están los psicólogos hablando de salud mental? Y apareció un boom también de plataformas de psicólogos en redes sociales, y ahora sentíamos también con el podcast que hay un montón de espacios de diálogo, de información. El podcast es algo bastante cotidiano, ¿no? La gente conversa, pero muchas veces termina pasando lo mismo, que es que se conversa de experiencias personales, o se trae un invitado que, ¿no? Ha vivido, ¿no? cierta situación desde su experiencia personal, y se llegan a ciertas conclusiones, y para muchas personas eso termina siendo un referente, ¿no? De yo quiero que me pase eso, o esa es la filosofía que tengo que tener para mi vida, o es muy inspirador, y no necesariamente tiene un enfoque que los puede ayudar desde la salud mental.
Claro. Creo que complementado a eso que dices, nosotros también le damos un enfoque distinto cuando no buscamos dar solo consejos o tips, ¿no? Que sea algo muy determinista, sino también el reflexionar. O sea, creo que mucho que define nuestro podcast es el hecho de pensar juntos, ¿no? Casi como nuestras conversaciones de café, las psicólogas un poco reflexionar casi de manera filosófica, y eso es un poco lo que también queríamos compartir, ¿no? Una manera de como pensar juntos, ¿no? Sí, sí, y además también pensaba que esto de como las personas buscan mucho como que les digan qué hacer, ¿no? Como los tips, los consejos, y creo que el reto siempre ha sido como cómo transmitir desde fuentes confiables, ¿no? Temas de salud mental, pero al mismo tiempo que cada uno lo pueda llevar a su propia experiencia, ¿no? Claro. Y que tenga esta escucha interna para ver un poco hacia dónde puede ir. Claro. Y ahí nuestras preguntas, ¿no? O sea, nosotras siempre partíamos, además hemos elegido como una variedad muy grande de temas, ¿no? Para el podcast, porque además, ¿no? Paréntesis, siempre sentíamos que los podcasts tenían como un nicho. Hay un montón de podcasts quizás como de crianza o de maternidad o hasta, no sé, cosas que no tienen que ver con psicología, de emprendimiento, ¿no? De fútbol. O sea, existen y bacán, pero sentíamos que, oye, como personas, humanos, hombres, mujeres, padres, madres, adultos, adolescentes, a veces vivimos situaciones que nos atraviesan, ¿no? Como seres humanos. Y necesitamos ciertas preguntas que nos ayuden a entenderlo, a entender cómo nos impacta, a entender por qué pasa esto, ¿no? Y no todo el mundo tiene acceso a un espacio de terapia. Y sentíamos que necesitábamos democratizar un poco estas herramientas de hacernos preguntas, ¿no? De hacernos preguntas para podernos entender. Y perdón. No, es que estaba pensando que también un poco lo de que digamos que las respuestas dependen un poco de ciertos factores, ¿no? Y creo que es algo también chévere del podcast ante esto del depende, ¿no? Porque es como no perder de vista que, claro, las respuestas dependen de muchas cosas y un poco es como un sello también de estos capítulos, ¿no? De estos episodios. Nos vamos a encontrar con las preguntas depende, ¿no? Sí, eso es bien bacán también, ¿no? Y otra cosa que, digamos, le hemos incluido un poco para cuando nos escuchen en los episodios y puedan, ¿no? guiarse, siempre va a haber un momento en que decidimos ponerle como esa referencia cultural, que en realidad es algo que en Psicólogamente, en la época de las redes sociales, incluimos mucho que eran nuestros jueves de arte y salud mental, ¿no? ¿Por qué jueves? Bueno, un poco por tradición, en la universidad en la que fuimos teníamos los jueves culturales, ¿no? Era siempre los jueves era el espacio de fomentar la cultura, pero además como psicólogas en nuestra formación siempre hemos tenido el arte como una referencia. No solo porque sabemos que el arte tiene un impacto muy grande en la salud mental, sino porque incluso cuando aprendíamos, cuando estábamos en la universidad, en el posgrado, veíamos películas, veíamos series y nos las ponían en clase como una manera de ejemplificar ciertos conceptos teóricos. Y entonces nosotros sentíamos que esa era una manera de acercar a la gente con ejemplos que pudieran ver, ¿no? En esta serie, en esta película, ¿no? Quizás en esta obra de teatro o en esta pieza de arte, se pudiera ejemplificar esas cosas que a veces las sentimos lejanas o abstractas y es una manera de acercarlo como un ejemplo artístico, audiovisual en cada uno de los episodios sobre el tema que traemos. Como que, ¿qué le sugiere a cada uno también, no? Como que en base a lo que llevamos conversando, ok, ¿y este ejemplo qué te sugiere? ¿No? Porque también pensábamos cómo aterrizar la psicología o el psicoanálisis a que todo el mundo pueda entenderlo, y creo que esa es una tarea grande, porque a veces no es fácil aterrizar todo lo que nosotros queremos decir, ¿no? Y la teoría que de repente a veces suena muy complicada. Y creo que sí, lo que decías de democratizar y que todos puedan entenderlo y tomar lo que les sirva, ¿no? Exacto. No todos van a tomar lo mismo, sino cada uno lo que necesite. Exacto. Al final creo que cada uno va a escuchar lo que necesite escuchar también, ¿no? Eso es algo interesante y creo que de ahí un poco también este tema del nombre del podcast. No lo hemos dicho, creo. No lo hemos dicho. Mi psicóloga dice, ¿no? Es el nombre que hemos elegido, también creo que parte un poco de ahí, ¿no? De un poco como, sí, traer información confiable, ¿no? Como psicólogas, pero al mismo tiempo como estábamos pensando en esta idea de cuando las personas comentan lo que sus psicólogas dicen. Claro. ¿no? Mi psicóloga me ha dicho que eso está... Mi psicóloga, como que un referente que te orienta. Y es bien interesante porque en realidad muchas veces yo he escuchado eso o han hablado de mí también en algún momento y yo digo, yo no he dicho eso. Creo que no dije eso. Es verdad, ¿no? tú me dijiste en la sesión pasada y uno dice, no ¿Segura? Claro, entonces es interesante porque al final las personas escuchamos también lo que necesitamos oír, lo que queremos oír, lo que podemos oír también.
Y creo que el podcast, la plataforma, va a ser interesante como un poco cada uno que lo lleve a su vida, ¿no? Y qué bacán eso, ¿no? Porque uno escucha lo que puede en el momento y en el estado en el que está. Y entonces, este podcast va a traer temas un poco atemporales también, ¿no? Cosas que puedas escuchar en un año de tu vida, pero en otro también, y tal vez te vuelvan a hacer sentido desde otro lugar, con otras experiencias de vida, ¿no? Y te puedas seguir nutriendo de otras maneras, así lo escuches con distintos momentos de diferencia, ¿no? Y Mi psicóloga dice, también es un poco traer a la conversación la importancia de la salud mental, no solo como abordarla en momentos de crisis como estamos tan acostumbrados a hacer, ¿no? Sino también desde la cotidianidad, desde la prevención, desde lo que a veces pensamos que no tiene nada que ver con psicología, situaciones sociales, situaciones laborales, situaciones de pareja, cosas que, ¿no? Que a veces no pensamos que un psicólogo tiene algo que explicar sobre eso, ¿no? Sí. Y bueno, y para terminar los capítulos va a haber también este momento de las recomendaciones, un poco para tratar de aterrizar. Que siempre piden, siempre es bueno tener recomendaciones y que cada uno lo aplique ¿Qué tips? en su día a día, ¿no? Exacto. Y que esperamos que con eso también un poco sirva en la cotidianidad, ¿no? Que ayude a tener preguntas, que lo ponga sobre la mesa también. Sí, creo que queremos siempre que se genere este espacio de reflexión, ¿no? Como que si bien van a haber recomendaciones, nuestras recomendaciones no son sigue estos 5 pasos y serás feliz, sino es como vamos a pensar juntos de esto, qué es lo que mejor te sirve, ¿no? Según tu individualidad, tus preferencias, lo que tú necesitas en ese momento de vida, ¿no? Y creo que sí es importante también como poner como disclaimer que cada uno también se tome ¿no? la motivación del podcast desde sus propias necesidades y sus propias capacidades. Quizás hay algún episodio que nos toca un poco emocionalmente, ¿no? Y decimos, voy a dedicarme a escucharlo, y quizás nos moviliza a algunos, quizás escuchar un episodio nos hace dar cuenta de ciertas cosas que pueden ser difíciles o dolorosas y que nunca nos habíamos cuestionado, ¿no? Cosas que me pasan en mi pareja, en mi día a día, de cómo me siento. Y sepamos que estos medios, el podcast, ¿no? Como también las redes sociales, no reemplazan un proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero sí son una invitación a mirarnos, a pensarnos y saber que si hay algo que nos mueve, ¿no? O nos hace dar cuenta que necesita mayor ayuda, siempre va a ser un punto de partida para buscar ayuda, para buscar un espacio de terapia o para seguir entrando a mirarnos en esos temas, ¿no? Sí, eso es importante. Y ojalá que también se animen a mandarnos preguntas, ¿no? Como temas. Sí, interactuar, ¿no? Un poco como qué les interesa también, porque creo que desde ahí podemos construir cosas bien, bien chéveres. De todo, de temas individuales, de salud mental, de ansiedad, de depresión, temas de pareja, laborales, sociales, culturales, ¿no? Creo que Mi psicóloga dice, nos invita a mirarnos en todas las áreas de nuestra vida y siempre va a haber más que preguntarnos, más que mirar y más para pensar. Sí, fomentar como el intercambio y la reflexión, ¿no? Así es. Así que los invitamos a seguirnos episodio a episodio, a mirarnos, a escucharnos y a compartirlo también. Y empezar a pensarse trayendo las conversaciones de Mi psicóloga dice a sus espacios. Y recuerda que si necesitas atención profesional, puedes solicitar una consulta psicológica contactándonos en psicologamente.p. Y Mi psicóloga dice que los esperamos en la primera temporada. Nos vemos. Chao. Chao.